expulsada de su tierra con sus 3 hijos a cuestas por la codicia de un hombre sin alma. La viuda Alma no tuvo más opción que refugiarse en el único lugar que nadie quería, un viejo remolque oxidado en medio del páramo, un sitio del que se decía que estaba maldito. Pero lo que las leyendas no contaban era el secreto que la aguardaba, no dentro del remolque, sino en la tierra que vibraba justo debajo de él. Parece ficción, pero esta historia se cuenta como un hecho verídico en las zonas áridas de Durango, un testimonio del poder que a veces yace dormido bajo nuestros propios pies. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol del desierto caía inclemente sobre la figura de Alma, una mujer cuyo nombre parecía una cruel ironía en medio de tanta desolación. La tierra se había tragado a su esposo apenas 6 meses atrás, dejándola con el eco de su voz en los rincones de la casa y 3 pequeñas bocas que alimentar. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas y soledad. Cada amanecer era un recordatorio de su fragilidad, una batalla silenciosa contra la miseria que amenazaba con devorarlos. No tenía un centavo, solo la fuerza menguante de una madre dispuesta a todo por sus hijos. La última sombra de esperanza se desvaneció con la llegada de don Ismael, el cacique del pueblo. Su rostro, surcado por la arrogancia, era el mapa de la crueldad. Se presentó en su puerta con la excusa de una deuda fantasma, un papel sin valor que, en sus manos, se convertía en una sentencia. Don Ismael, el antiguo patrón de su esposo, no conocía la piedad. Con voz de trueno, la declaró insolvente y le ordenó abandonar la casa que había construido con sus propias manos. No le importaron las lágrimas de los niños, ni los ruegos de Alma. Su avaricia era un pozo sin fondo. Despojada de todo, con el sol castigando su espalda y sus hijos aferrados a su falda, Alma emprendió el éxodo hacia la nada. No había un destino, solo la urgencia de alejarse de la humillación. Fue entonces cuando un recuerdo, una anécdota contada por su esposo entre risas, emergió como un faro en la tormenta. Un viejo remolque abandonado en los límites de las tierras del propio don Ismael, un lugar que ni él se dignaba a visitar. Con la determinación forjada en la desesperanza, guió a su pequeño séquito de fantasmas por un camino de polvo y lágrimas silenciosas, cada paso una rebelión contra el destino que querían imponerle. Al atardecer lo encontraron. Era una carcasa de metal oxidado, medio tragada por la maleza, el esqueleto de una vida pasada. La puerta chirrió como un lamento al abrirse, revelando un interior aún más desolador, polvo acumulado por años, un colchón desvencijado y el olor a olvido. Un sollozo se ahogó en la garganta de Alma, pero al ver los ojos asustados de sus hijos, se recompuso. Forzó una sonrisa y, con una voz que intentaba sonar firme, declaró: «Aquí estaremos a salvo. Será nuestro nuevo hogar». Mientras la noche del desierto los envolvía con su frío manto, Alma comenzó la imposible tarea de transformar aquel ataúd de hojalata en un refugio. Los primeros días fueron una danza febril contra la miseria. Con las manos en carne viva, Alma arrancó la maleza, tapó las rendijas del remolque con trapos y lodo y acarreó agua de un pozo casi seco a kilómetros de distancia. Durante el día, el remolque era un horno, por la noche, un congelador. Pero poco a poco, el lugar imposible comenzó a adquirir un aire de hogar. Una caja de madera se convirtió en mesa, unas latas viejas en vasos, y la risa de sus hijos, que habían encontrado en el esqueleto de un cactus un castillo imaginario, era la única música que llenaba el vasto silencio del desierto. Por primera vez en meses, Alma sintió que podían sobrevivir. Habían construido una pequeña isla de vida en un océano de muerte. Fue durante la tercera noche,
cuando el silencio del desierto era tan absoluto que se podía oír el latir del propio corazón, que lo escuchó por primera vez. Un golpeteo sordo, metálico y rítmico. Al principio, pensó que era el viento o algún animal nocturno. Lo ignoró, acunando a su hijo menor que se había despertado tiritando. Pero el sonido regresó, más claro esta vez. Tap, tap, tap. Una pausa. Tap, tap, tap. Provenía de abajo, directamente bajo el suelo de metal sobre el que dormían. Alma se quedó inmóvil, el aliento atrapado en el pecho. Aquel ruido no era casual, tenía un patrón, una cadencia que hablaba de una desesperada insistencia. El miedo se apoderó de ella, un veneno helado que le paralizaba los miembros. Pero el llanto ahogado de su hijo pequeño fue un látigo que la devolvió a la realidad. No podía permitirse el lujo del terror. Con un sigilo que no sabía que poseía, se deslizó fuera del colchón, cuidando de no despertar a los otros dos. El suelo metálico del remolque estaba gélido bajo sus pies descalzos. A la luz temblorosa de una vela, inspeccionó el interior, pero el sonido era inequívocamente externo, profundo. Con el corazón martilleándole en la garganta, abrió la puerta y se enfrentó a la inmensidad de la noche. El golpeteo continuaba, un pulso desesperado que parecía guiarla. Se arrodilló sobre la tierra seca y áspera, rodeando el remolque, hasta que sus dedos tropezaron con algo duro y frío, oculto bajo una capa de polvo y maleza, una argolla de metal. Con las uñas rotas y los nudillos sangrando, escarbó la tierra compacta que la aprisionaba. Tiró con la fuerza de una leona que defiende a sus cachorros. El metal rechinó en protesta, una queja larga y oxidada, antes de ceder. Una trampilla cuadrada, pesada como una lápida, se abrió, revelando un pozo de negrura absoluta. Un vaho fétido ascendió desde las profundidades, una mezcla de humedad, entierro y sudor rancio que la hizo retroceder. El golpeteo había cesado. El silencio que siguió era aún más aterrador. Acercó la vela al borde del agujero, su pequeña llama luchando contra la oscuridad, y entonces lo vio. No era un animal, no era un tesoro. Eran unos ojos humanos que parpadearon ante la luz, hundidos en un rostro demacrado y cubierto de mugre. Un hombre, encadenado por un tobillo a la pared de tierra, la miraba con una mezcla de súplica y terror. El grito de Alma murió en su garganta, ahogado por una oleada de terror y piedad. Su primer impulso fue cerrar la pesada losa de metal, borrar la visión de aquel infierno y acurrucarse junto a sus hijos pretendiendo que nada había ocurrido. Pero los ojos del hombre, dos ascuas de sufrimiento en la oscuridad, la retuvieron. No había malicia en ellos, solo el ruego desnudo de una criatura que ha perdido toda esperanza. «Por favor», graznó el hombre, con una voz que era apenas un susurro de hojas secas. «Agua, solo un poco de agua». El prisionero carraspeó y con un esfuerzo titánico añadió las palabras que lo cambiarían todo. «Don Ismael, él me metió aquí». El nombre del cacique golpeó a Alma con la fuerza de una revelación. Aquel hombre no era un monstruo surgido de las entrañas de la tierra, era otra víctima, una más en la larga cuenta de la crueldad de Ismael. La misma mano que la había arrojado a la miseria había sepultado a este hombre en vida. Una extraña y terrible solidaridad nació en el corazón de Alma, un lazo forjado en el odio hacia un enemigo común. Sin pensarlo dos veces, movida por un instinto más poderoso que el miedo, Alma corrió hacia el remolque. Con manos temblorosas buscó la lata que usaban como vaso y un trozo de cuerda raída que había encontrado entre la basura. Ató un extremo a la lata, la llenó con el agua preciosa que acarreaba cada día y la descendió con cuidado hacia la oscuridad. El hombre la recibió con manos torpes y bebió con la desesperación de un animal, el agua derramándose por su barba crecida y su pecho. Cuando terminó,
Levantó de nuevo la vista hacia Alma. «Me llamo Arturo», dijo, su voz un poco más fuerte. «Yo era su socio. Descubrí sus estafas, el verdadero origen de su fortuna. Quiso silenciarme, pero no matarme. Disfruta demasiado viéndome sufrir». Una pausa helada se instaló entre ellos antes de que Arturo pronunciara la advertencia que sellaría su destino. «Él viene, ¿sabe? Cada cierto tiempo, sin avisar, a traerme restos y a recordarme quién manda». Alma comprendió entonces la verdadera naturaleza de su refugio. No era un remolque abandonado, sino la antesala de una tumba, la jaula secreta de su verdugo. Y ella y sus hijos estaban durmiendo justo encima de ella. El frío que sintió Alma no provenía de la noche del desierto, sino del hielo de la certidumbre. El remolque ya no era un refugio, era una trampa. Cada segundo que pasaba allí con sus hijos era una apuesta contra la muerte. Su mirada voló hacia el interior, donde las siluetas de sus pequeños dormían ajenos al monstruo que acechaba. La rabia, una brasa que creía extinta, se avivó en su pecho, desplazando al miedo. No era solo por ella, ni siquiera solo por aquel hombre en el pozo. Era por su esposo, a quien Ismael había explotado hasta el último aliento, y por sus hijos, a quienes pretendía dejar sin nada. Se inclinó de nuevo sobre la trampilla, su decisión tomada. «Voy a sacarte de aquí», susurró, y las palabras sonaron como un juramento. «Pero tienes que decirme todo, cada detalle, cada debilidad de ese demonio». Arturo asintió, una chispa de esperanza reavivando sus ojos hundidos. El pacto quedó sellado en el silencio, una alianza improbable entre dos almas despojadas, unidas por un odio común. Los días se convirtieron en una farsa meticulosamente orquestada. De cara a sus hijos, Alma mantenía una rutina de normalidad forzada, inventando juegos y cantando canciones para ahogar el sonido de sus propios nervios. Pero en los momentos robados, cuando los niños dormían la siesta o exploraban los alrededores, se dedicaba a su misión secreta. Le bajaba a Arturo porciones de su propia comida escasa y agua, escuchando con atención febril los secretos que él desgranaba. Arturo le habló de rutas de contrabando, de libros de cuentas ocultos, de sobornos y de un miedo supersticioso que Ismael tenía a las tormentas. Juntos, en susurros conspiradores a través de un agujero en la tierra, comenzaron a trazar un plan. La primera tarea era la más imposible: romper la cadena. Era gruesa, de hierro forjado, y el grillete parecía una extensión del propio tobillo de Arturo. Alma buscó por los alrededores del remolque, entre la chatarra y los escombros, cualquier cosa que pudiera servir como palanca o sierra, consciente de que cada crujido del remolque, cada sombra alargada por el sol poniente, era un presagio de la inminente llegada de don Ismael. La suerte, o quizás la desesperación, guió sus manos hacia un trozo de metal olvidado, la barra de una valla caída, oxidada pero sólida. Mientras la arrastraba con esfuerzo hacia la trampilla, el sonido de un motor a lo lejos la heló en el sitio. Con un pánico sobrehumano, escondió la barra bajo un montón de maleza y se precipitó al interior del remolque, el corazón desbocado, lista para silenciar a sus hijos si despertaban. Los minutos se estiraron en una eternidad hasta que el sonido se desvaneció, un eco lejano que no volvía. Era una falsa alarma, un recordatorio brutal de que su tiempo se agotaba. Con el pulso aún temblando, recuperó su hallazgo. No era una herramienta, era una promesa tosca y pesada. Se la mostró a Arturo, cuya mirada reflejó una mezcla de duda y una renovada y salvaje esperanza. El plan era tan simple como suicida. Arturo, con sus fuerzas mermadas, debía usar la barra como palanca, encajándola entre un eslabón y la pared de tierra. El trabajo era una tortura ruidosa. Cada golpe de metal contra metal era un chirrido agónico que resonaba en la noche como un grito, una invitación a la catástrofe.
El sudor perlaba la frente de Alma mientras vigilaba, con un oído puesto en el pozo y el otro en la inmensidad del desierto, lista para dar la voz de alarma. Escuchaba los gruñidos de dolor de Arturo, cuyo tobillo se rozaba en carne viva con cada movimiento. Trabajaron en ráfagas cortas y desesperadas, conteniendo la respiración ante cada crujido del viento. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de tortura, un chasquido seco y definitivo rompió el aire. Un eslabón de la cadena, debilitado por el óxido y la tensión, había cedido. Arturo cayó de espaldas, jadeando, con el tobillo ensangrentado pero libre. El silencio que siguió fue denso, cargado de triunfo y de un terror aún mayor. Estaba libre de la pared, pero seguían atrapados en la jaula de don Ismael. Y ahora habían hecho ruido. La euforia duró un instante, devorada de inmediato por el pánico. El ruido de la cadena rota aún vibraba en el aire, una confesión a gritos en medio de la noche. Sacar a Arturo del pozo era ahora una cuestión de vida o muerte. La cuerda con la que le bajaba el agua era su única herramienta, un hilo de esperanza raído y frágil. Alma la aseguró a la base del catre metálico, el objeto más pesado del remolque, y arrojó el otro extremo a la oscuridad. Arturo, con el tobillo sangrando y las piernas temblando por la atrofia, se ató la cuerda a la cintura. La ascensión fue una agonía silenciosa. Alma tiraba con una fuerza que no sabía que poseía. Sus músculos gritando en protesta, los pies resbalando en el suelo de metal. Abajo, Arturo se aferraba a las paredes de tierra, usando cada oquedad como punto de apoyo. Su respiración, un jadeo áspero y doloroso. Finalmente, una mano cubierta de tierra y sangre se aferró al borde del agujero, seguida de un cuerpo tembloroso que se desplomó en el suelo del remolque. Arturo se arrastró fuera del pozo como un espectro renacido, una criatura de barro y hueso que volvía al mundo de los vivos bajo la pálida luz de la luna del desierto. Una vez dentro, el alivio fue reemplazado por la cruda realidad de su situación. Arturo era un hombre roto, apenas capaz de ponerse en pie. Alma, con una urgencia febril, desgarró un trozo de tela de su propia falda para vendarle el tobillo ensangrentado. No podían quedarse allí. El remolque se había convertido en una tumba a la espera de su dueño. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró Alma, mirando con angustia a sus hijos dormidos. Pero Arturo, con una nueva luz de determinación en los ojos, negó con la cabeza. «Huir no es suficiente. Volverá a cazarnos», graznó, con la voz aún ronca. «Hay que quitarle su poder. Todo está en su hacienda». Se apoyó en un codo, el dolor grabado en su rostro. En su despacho, junto a la chimenea, hay un ladrillo suelto. Detrás está el libro de cuentas real, las pruebas de cada extorsión, de cada robo, de la deuda por la que te echó de tu casa. Es su única debilidad, la única arma que lo puede destruir. El plan era una locura, una misión suicida al corazón de la guarida del lobo. Pero al mirar el rostro demacrado de Arturo y pensar en el futuro de sus hijos, Alma supo que no tenía elección. No se trataba solo de sobrevivir, sino de recuperar lo que les habían robado. La mirada de Alma voló hacia sus hijos, acurrucados en el colchón, respirando con la paz de los inocentes. Huir era condenarlos a una vida de miedo, siempre mirando por encima del hombro, como presas. Robar esa prueba no era una venganza, era la única llave para romper las cadenas invisibles que Ismael les había puesto. Arturo, apoyado contra la pared, con el rostro contraído por el dolor, comenzó a dibujar un mapa en el polvo del suelo con un dedo tembloroso. La hacienda está a 2 horas a pie, hacia el sur. Hay 2 guardias, pero a esta hora suelen estar borrachos en la caseta de la entrada. La verdadera seguridad es el propio Ismael, que duerme con un arma bajo la almohada, pero nunca en el despacho. La decisión se tomó sin palabras. «Tú no puedes ir»,
dijo Alma, su voz firme. Apenas te sostienes en pie. Yo iré. Tú te quedarás aquí con ellos. Si no vuelvo al amanecer, cógelos y corre tan lejos como puedas. Era un pacto sellado con la mirada. Antes de partir, trabajaron juntos en el silencio. Arturo, con un esfuerzo sobrehumano, ayudó a Alma a colocar de nuevo la pesada trampilla en su sitio, cubriéndola con tierra y maleza para borrar cualquier rastro. El pozo vacío era ahora su secreto compartido, una tumba que se negaban a ocupar. Alma se preparó para la incursión con la parsimonia de un soldado. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y la barra de metal que había liberado a Arturo. La sopesó en sus manos. No era solo una palanca, ahora era un arma, un talismán de su furia. Antes de salir, se arrodilló junto al colchón. Besó suavemente la frente de cada uno de sus hijos, memorizando el calor de su piel. El olor de su cabello les hizo una promesa silenciosa, un juramento de que la próxima vez que el sol los despertara, lo haría en un mundo libre del miedo a don Ismael. Le dirigió una última mirada a Arturo, que había arrastrado un par de cajas para bloquear la puerta desde dentro, asintiendo con gravedad. La confianza entre ellos era un frágil puente suspendido sobre un abismo de terror. Luego, sin hacer ruido, Alma se deslizó por la puerta mal ajustada y se fundió con las sombras. La noche del desierto la acogió, una figura solitaria y diminuta, avanzando con paso decidido hacia la lejana y débil luz que marcaba la hacienda de su enemigo, el corazón de la bestia. El desierto era un mar de sombras y silencio, y Alma lo cruzó guiada por un pálido faro de luna. El frío del metal en su mano era un ancla a la realidad, un recordatorio del peso de su misión. Cada vez que el miedo, como una serpiente, amenazaba con enroscarse en su estómago, convocaba el rostro de sus hijos, y la furia se convertía en un escudo. Finalmente la vio, no como un hogar, sino como una herida de luz en la oscuridad, una mancha de arrogancia en la pureza austera del paisaje. La hacienda de don Ismael se movió con el sigilo de un depredador nocturno, bordeando el muro hasta encontrar la entrada principal. Arturo tenía razón. Dos figuras dormitaban en sillas desvencijadas junto a la caseta, una botella de tequila vacía entre ellos, roncando con la boca abierta. El hedor a licor barato era la contraseña para entrar en el infierno. Deslizándose como un fantasma a través del portón de hierro forjado, Alma dejó atrás el mundo que conocía y pisó por primera vez el territorio de su enemigo. Una vez dentro de los muros, el aire cambió. Se volvió más denso, cargado con el perfume de un jardín antinatural y el murmullo burlón de una fuente. La casa principal se erigía como un monstruo dormido, sus ventanas oscuras como ojos cerrados. El mapa mental que Arturo había dibujado en su memoria era su única brújula en aquel laberinto de opulencia ofensiva. Se pegó a las sombras de los soportales, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre las baldosas frías. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre las hojas, era un grito que amenazaba con despertar a la bestia. Siguiendo las indicaciones, rodeó la casa hasta una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. La puerta del despacho era de roble macizo, oscura e imponente al final del corredor. Apoyó la oreja en la madera fría, conteniendo la respiración, escuchando el silencio absoluto del interior. Sabía que Ismael dormía en el piso de arriba, pero su presencia maligna parecía impregnar cada rincón de la casa. Apretó la barra de metal con más fuerza y con un cuidado infinito giró el pomo de latón. El clic de la cerradura al ceder sonó en sus oídos como un disparo en la noche. La habitación la tragó entera. La puerta se cerró a su espalda con un suave clic que resonó como el cierre de una celda. El aire era denso, impregnado de un olor a cuero viejo,
tabaco rancio y poder. La penumbra, apenas rota por un hilo de luz de luna que se colaba por un ventanal, revelaba siluetas amenazantes, los cuernos de un animal disecado en la pared, el brillo opaco de un escritorio macizo, una butaca de cuero que parecía un trono vacío. Ignorándolo todo, sus ojos buscaron la chimenea, una boca de piedra negra al otro lado de la sala. Se movió con una lentitud agónica, el suelo de madera noble amenazando con delatarla a cada paso. Su corazón era un tambor sordo contra sus costillas. Al llegar a la chimenea, se arrodilló y sus dedos, sucios y temblorosos, comenzaron a palpar la roca fría, buscando la imperfección que Arturo le había descrito. Ladrillo a ladrillo, sus yemas recorrieron la superficie hasta que lo sintió. Una leve holgura, un borde que no encajaba a la perfección con el resto. Era allí. Con la punta de la barra de metal hizo palanca con un cuidado infinito. El roce de la piedra fue un chirrido sordo, un sonido obsceno en el silencio sepulcral que la hizo encogerse. El ladrillo cedió. Metió la mano en el hueco oscuro y sus dedos rozaron algo envuelto en tela encerada. Lo sacó. Era un libro pesado, compacto, el libro de cuentas, la sentencia de don Ismael. Por un instante, un vértigo de triunfo la recorrió. Lo tenía, lo había logrado. Apretó el libro contra su pecho, un escudo contra años de miseria y humillación. Fue entonces, en ese preciso instante de victoria frágil, cuando el silencio se rompió. No fue el viento ni un crujido de la casa. Fue un carraspeo procedente del piso de arriba, seguido por el gemido de un somier y el crujido inconfundible de unos pies descalzos sobre el suelo de madera. Alma se quedó petrificada, el aliento atrapado en la garganta. Tenía la salvación en sus manos, pero la bestia acababa de despertar a pocos metros sobre su cabeza. El pánico fue una ola de hielo que la ahogó. Cada latido de su corazón era un martillazo que amenazaba con delatarla. Los pasos en el piso de arriba se detuvieron, seguidos por el murmullo de una voz soñolienta y una tos seca. El instinto de supervivencia, afilado por meses de miseria, tomó el control. Con una velocidad que no sabía que poseía, deslizó el libro de cuentas dentro de su blusa, el lomo duro y frío contra su piel, y con manos temblorosas volvió a encajar el ladrillo en su hueco. No quedó perfecto, pero en la oscuridad era imposible notarlo. Los pasos reanudaron su marcha, ahora descendiendo una escalera. No había tiempo para llegar a la puerta. Sus ojos se clavaron en la única salvación posible, la sombra profunda, bajo el escritorio macizo. Se arrastró como una serpiente, contrayendo su cuerpo para caber en el espacio reducido. Justo cuando la puerta del despacho se abría con un chirrido lento y perezoso, derramando un rectángulo de luz pálida en el suelo. Desde su escondite bajo el pesado escritorio, acurrucada contra la barra de metal, Alma contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron. Vio unas botas de cuero gastadas entrar en la habitación, seguidas por la sombra corpulenta de don Ismael, envuelto en una bata de seda. El hombre se movió con la pesadez de una bestia medio dormida, ignorando el resto de la estancia para dirigirse directamente a una pequeña licorera. El sonido del cristal contra el cristal y el líquido espeso vertiéndose en un vaso fueron una tortura para los nervios de Alma. Podía oler desde allí el aroma dulzón del brandy. Ismael bebió de un trago largo y se quedó de espaldas a ella, mirando por el ventanal hacia la negrura de sus tierras. Por un instante eterno, pareció que iba a girarse, que su instinto depredador le alertaría de la intrusa que profanaba su guarida, pero en lugar de eso, soltó un suspiro cansado. Dejó el vaso sobre el escritorio con un golpe seco a escasos centímetros de la cabeza de Alma y, sin mirar atrás, salió de la habitación, cerrando la puerta y sumiéndola de nuevo en una oscuridad casi total. Alma esperó,
inmóvil, hasta que el eco de sus propios latidos dejó de ser un estruendo en sus oídos. Contó los segundos, que se hicieron minutos, una eternidad suspendida en el polvo y la penumbra. Escuchó el lejano gemido del somier en el piso de arriba, y luego, nada. El silencio definitivo, con la lentitud de una criatura nacida de las sombras. Se deslizó fuera de su escondite. El libro de cuentas era un bloque de hielo contra su estómago, un peso que era a la vez su ancla y sus alas. Cada paso para desandar el camino fue una tortura. El pomo de la puerta del despacho, el corredor silencioso, la puerta de servicio que se abrió ante ella como la boca de la libertad. El aire fresco de la noche la golpeó, limpio del hedor a poder rancio de la casa. Había escapado de la mandíbula, pero aún estaba entre las garras del monstruo. Cruzó el jardín como un espectro, pegada a la negrura que proyectaban los muros y los árboles exóticos. Los guardias seguían en su estupor alcohólico, pero al pasar junto a ellos, uno se removió en su silla y soltó un gruñido ininteligible. Alma se congeló, un animal acorralado, con la mano aferrada a la barra de metal. Pero el hombre solo se acomodó y volvió a roncar, más fuerte que antes. Deslizarse por el portón fue como atravesar una membrana invisible, dejando atrás el mundo de la opresión para volver a la cruda libertad del desierto. Y entonces corrió. No caminó. Corrió con los pulmones en llamas y las piernas arañadas por los matorrales, impulsada por una fuerza que trascendía el agotamiento. Corrió hasta que, recortada contra un cielo que empezaba a clarear con la promesa del amanecer, vio la silueta oxidada del remolque. Ya no era una tumba ni una trampa, era un faro, el final de la noche y, quizás, el principio de todo. La puerta del remolque se abrió con un chirrido antes de que ella llegara a tocarla. Arturo estaba allí, de pie a duras penas, apoyado en el marco, con el rostro pálido y tenso como una cuerda a punto de romperse. No hubo palabras. La mirada de él lo preguntó todo. El miedo, la esperanza, el pánico. Alma, con el pecho subiendo y bajando en espasmos, simplemente metió una mano bajo su blusa y sacó el libro. Lo dejó caer sobre la improvisada mesa con un golpe sordo y definitivo. No era un simple objeto. Era el peso de la justicia, el testamento de la avaricia de Ismael, la llave de su celda y la escritura de un nuevo futuro. Una mirada fugaz a sus hijos, que dormían ajenos a la tormenta que acababa de desatarse, le recordó por qué había caminado por el infierno y vuelto. Arturo se abalanzó sobre el libro con una avidez febril. Sus manos, aún sucias de tierra y temblorosas por la debilidad, lo abrieron con una mezcla de reverencia y odio. Pasó las páginas con rapidez, sus ojos devorando las hileras de nombres y cifras, hasta que su dedo se detuvo en una línea. «Aquí está», susurró con la voz rota. «Ramón, tu esposo». La supuesta deuda era el pago que Ismael nunca le hizo. Para Alma, fue como si le arrancaran una venda de los ojos. El dolor de la pérdida se mezcló con una rabia pura, cristalina. Ya no eran presas, eran los dueños del arma más poderosa del desierto. «No podemos quedarnos aquí», dijo Arturo, levantando la vista del libro, sus ojos brillando con una nueva y peligrosa luz. «Cuando descubra que no está, peinará cada palmo de esta tierra. Tenemos que llegar al pueblo antes que él, antes de que el sol esté alto». La decisión era irrevocable. El amanecer era una sentencia de muerte si los encontraba allí. Con el corazón en un puño, Alma despertó a sus hijos con susurros urgentes, inventando la historia de un juego, un paseo secreto antes de que el sol se levantara. Los pequeños, somnolientos y confusos, se vistieron en silencio, contagiados por la tensión de su madre. Arturo, haciendo acopio de una fuerza que parecía venir de la pura sed de venganza, se puso en pie, apoyándose en la barra de metal como en un báculo improvisado, con el rostro pálido y sudoroso por el dolor.
Alma guardó el libro bajo su ropa, pegado a su piel, el objeto más valioso del mundo, y repartió entre sus hijos y Arturo los últimos tragos de agua. Salieron del remolque, una extraña procesión de fantasmas al filo del alba, dejando atrás el cascarón vacío de su breve refugio y adentrándose en la inmensidad del desierto, que se teñía de un violeta pálido y amenazador. El camino era un castigo. Cada paso levantaba una nube de polvo que se pegaba a sus gargantas secas. Arturo cojeaba visiblemente, cada pisada una cuchillada de dolor que le hacía apretar los dientes, y pronto tuvo que apoyarse en el hombro de Alma, convirtiéndolos en una única criatura torpe y vulnerable. Los niños más pequeños, agotados, empezaron a llorar en silencio, y Alma los acallaba con promesas de comida y descanso que no sabía si podría cumplir. Ella era el motor de aquel grupo roto, alternando palabras de aliento para Arturo y susurros tranquilizadores para sus hijos, mientras sus propios ojos no dejaban de escrutar el horizonte a sus espaldas, esperando ver en cualquier momento las luces del vehículo de Ismael. El sol comenzó a despuntar en el horizonte, no como una promesa de vida, sino como un delator que los pintaba de oro y los exponía sobre el lienzo infinito del desierto. El pueblo, apenas una mancha borrosa en la distancia, parecía alejarse con cada paso que daban. Fue el sonido lo que llegó primero, un rumor bajo y distante que vibró en la planta de los pies de Alma antes de llegar a sus oídos. No era el viento, era el rugido de un motor, el latido del corazón mecánico de la bestia. Arturo se detuvo en seco, su rostro desfigurado por un pánico que Alma nunca había visto. En el horizonte, un espectro de polvo se levantaba contra el cielo anaranjado, creciendo con una velocidad aterradora. «Es él», graznó Arturo, y la poca fuerza que le quedaba pareció abandonarlo. El llanto silencioso de los niños se convirtió en un gemido audible. El tiempo se había acabado. Alma no dudó. Sus ojos, enrojecidos por el polvo y la falta de sueño, escanearon el paisaje baldío con una desesperación animal hasta que encontró lo que buscaba, una cicatriz en la tierra, el lecho seco de un arroyo que serpenteaba a unos 100 metros. No era una trinchera, apenas una depresión, pero era su única oportunidad. «¡Corred!», gritó, una orden que no admitía réplica. Agarró la mano de su hijo mayor, izó al más pequeño sobre su cadera y, con su otro hombro, sostuvo a Arturo, convirtiéndose en el pilar de su familia rota, mientras se lanzaban en una carrera imposible hacia aquella precaria salvación. Cayeron en el lecho del arroyo más de lo que entraron, raspándose las rodillas y las manos contra la grava y las piedras afiladas. Alma empujó a sus hijos contra la pared de tierra, aplastándolos contra su cuerpo, sintiendo sus pequeños corazones martillear contra el suyo. Le tapó la boca a su hijo menor, que sollozaba de miedo, y le susurró al oído con una ferocidad que era a la vez una amenaza y una promesa. «Silencio, mi vida, por favor, silencio». El rugido del motor se convirtió en un estruendo ensordecedor. Una camioneta vieja y destartalada apareció en el borde del barranco, sus neumáticos a escasos metros de sus cabezas. Desde su escondite, Alma vio las botas de don Ismael golpear el suelo, seguidas de las de otro hombre que llevaba un rifle al hombro. Los oía hablar, sus voces distorsionadas por el viento y el pánico. Ismael soltó una maldición, una palabra que sonó como un latigazo. Sus pasos crujieron sobre la tierra seca, acercándose y alejándose, una danza mortal sobre sus cabezas. Alma cerró los ojos, el libro de cuentas quemándole la piel bajo la blusa, rezando a un Dios en el que había dejado de creer para que la tierra se los tragara por completo. Los pasos sobre sus cabezas cesaron de golpe. Un silencio tenso cayó sobre ellos, roto solo por el silbido del viento. Alma vio
como la sombra de un hombre, se proyectaba sobre el borde del barranco, bloqueando el sol naciente. Un guijarro, desplazado por la bota de Ismael, rodó por la pared de tierra y aterrizó con un chasquido seco a centímetros de su cara. El llanto de su hijo se ahogó en un hipo tembloroso. Ismael se agachó. Alma podía sentir su mirada barriendo la zanja, un examen minucioso y depredador. El mundo entero se redujo a ese instante, a la posibilidad de que sus ojos se ajustaran a la penumbra y encontraran los suyos. Fue la voz del otro hombre la que rompió el hechizo. «¿Qué pasa, patrón? No hay nada. Es solo una madriguera de conejos». Ismael no se movió, su instinto luchando contra la impaciencia de su secuaz. Finalmente, con un gruñido de frustración, se enderezó. «Vámonos. Revisaremos el camino al pueblo. No pueden haber ido lejos». Los pasos se reanudaron, se alejaron, seguidos por el portazo de la camioneta y el rugido del motor que se desvanecía, dejando tras de sí un silencio más pesado y aterrador que el ruido. Alma no se atrevió a respirar hasta que el rugido del motor fue un susurro moribundo en el horizonte. Dejó salir el aire en un temblor que sacudió todo su cuerpo. Sus hijos estaban pálidos, con los ojos abiertos como platos. Arturo sudaba profusamente, su rostro una máscara de dolor y terror. «¿Lo has oído?», susurró él, con la voz rota. «Va hacia el pueblo. Si llega antes que nosotros y alerta al comisario, que es suyo, este libro no servirá de nada. Estaremos muertos». La verdad la golpeó con la brutalidad de un sol de mediodía. Juntos eran demasiado lentos, un lastre de carne y hueso esperando ser cazado. Su decisión fue instantánea, fría y afilada como un cuchillo. «Mírame, mi Arturo». Le entregó la pesada barra de metal. «Tú te quedas aquí con ellos. Escóndanse hasta que el sol se ponga. Si no he vuelto para entonces...». No terminó la frase. No hacía falta. Se arrodilló y besó a cada uno de sus hijos, una despedida rápida y feroz. «Son valientes. Mamá volverá pronto». Y sin una mirada atrás, trepó fuera del lecho del arroyo y comenzó a correr hacia el pueblo, no ya como una presa que huye, sino como una flecha de pura voluntad disparada hacia el corazón de la injusticia. La carrera de Alma no era contra la distancia, sino contra el sol. Cada paso sobre la tierra reseca era un acto de fe ciega, una rebelión contra el agotamiento que le mordía los talones. Sus pulmones ardían con el aire polvoriento y sus piernas eran dos extraños de plomo que se negaban a obedecer. El libro de cuentas, presionado contra su estómago, era a la vez una armadura fría y una carga insoportable. No pensaba, solo actuaba, impulsada por un combustible primario, la imagen de sus hijos escondidos en una zanja y la memoria ultrajada de su esposo. El desierto, que había sido su prisión, se convirtió en un campo de pruebas, donde cada metro ganado era una pequeña victoria contra la tiranía. Finalmente, a través de la bruma del calor y el sudor que le nublaba los ojos, vio las primeras casas del pueblo, no como un oasis, sino como el final de la carrera, la arena donde tendría lugar la última batalla. Entró en el pueblo no como una salvadora, sino como una aparición salvaje, una figura cubierta de polvo y desesperación. Las pocas personas que se aventuraban bajo el sol temprano se apartaban a su paso, sus miradas una mezcla de lástima y miedo. Eran las miradas de un pueblo acostumbrado a bajar la cabeza. Los susurros la seguían como insectos, pero Alma no los oía. Su único norte era el pequeño edificio de adobe encalado al final de la calle principal, la comisaría. Y entonces lo vio. La camioneta destartalada de Ismael estaba aparcada justo delante. Un perro guardián de metal y óxido. En los escalones, de espaldas a ella, estaba don Ismael, gesticulando con confianza mientras hablaba con un hombre uniformado de vientre abultado y rostro complaciente. El comisario. La risa de Ismael
grave y burlona, llegó hasta ella, un sonido que le heló la sangre y le prendió fuego a la rabia. Con un movimiento instintivo, Alma se zambulló en la sombra de un estrecho callejón, el corazón martilleándole contra el libro. El lobo estaba en la puerta del gallinero, charlando amigablemente con el zorro, y ella, la única cazadora, no tenía más que una verdad de papel y la furia de una madre para derribarlos. Desde el callejón, que olía a polvo y orina vieja, Alma observó la escena con una claridad heladora. Cada carcajada de Ismael, cada asentimiento servil del comisario, era un clavo más en el ataúd que le estaban preparando. Entendió en ese instante que la oficina del comisario no era un tribunal, sino otra celda, una con paredes de adobe y barrotes de falsa legalidad. Huir era imposible. Esconderse solo retrasaría el final. La rabia, que la había mantenido en pie durante la carrera, se enfrió hasta convertirse en un témpano de claridad. Su única arma no era el libro en sí, sino la verdad que contenía, y la verdad, para ser un arma, necesitaba luz y testigos. Miró los rostros que la espiaban desde las ventanas y los portales, rostros marcados por el mismo miedo que a ella la había paralizado durante meses. Eran su única audiencia, su único jurado. Apretó el libro contra su costado, sintiendo las esquinas afiladas clavándose en su piel, y con una respiración profunda, que fue mitad plegaria y mitad grito de guerra, salió del callejón. No caminó hacia la comisaría para rendirse, caminó hacia el centro de la calle para plantar batalla. El murmullo del pueblo murió de golpe. El sol de la mañana dibujó la silueta larga y desafiante de Alma sobre la tierra polvorienta. Ismael y el comisario se giraron, atraídos por el repentino silencio. La sonrisa del cacique se congeló por un instante, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. El comisario, por su parte, llevó instintivamente la mano a la culata de su revólver. Fue Ismael quien rompió el tenso silencio. Su voz un látigo que buscaba someterla frente a todos. «Vaya, vaya, miren lo que el desierto nos ha traído. La ladrona, deténgala, comisario. Ayudó a escapar a un criminal y ha robado mi propiedad». Pero Alma no se encogió. Se detuvo a una distancia prudencial, en el centro exacto de la plaza, y levantó el libro con ambas manos por encima de su cabeza, como un estandarte. Su voz, rota por el cansancio y la sed, pero amplificada por la furia de una leona, resonó entre las casas de adobe. «Este no es un libro, es su tumba, don Ismael, y es la libertad de este pueblo. Aquí está la prueba de que Arturo vive y de que usted lo enterró para robarle. Aquí está la verdad sobre la deuda de mi esposo, Ramón, y sobre las deudas de cada uno de ustedes con las que los ha desangrado durante años». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío en el que solo flotaba el desafío de una mujer que ya no tenía nada que perder y un pueblo entero que, por primera vez, se atrevía a no bajar la mirada. La cara de don Ismael se contrajo en una máscara de furia lívida. Por un instante, el shock lo dejó sin palabras, pero su arrogancia, venenosa y rápida, se reafirmó. «¡Está loca!», rugió, señalándola con un dedo tembloroso, su voz retumbando en la plaza. «Una ladrona desesperada. Comisario, haga su trabajo. Arréstela». El comisario, con el sudor perlando su frente, desenfundó su arma con una torpeza que delataba su nerviosismo. Dio un paso vacilante hacia Alma, pero se detuvo. No fue el desafío en los ojos de la mujer lo que lo frenó, sino el cambio en el aire. El silencio del pueblo ya no era de sumisión. Era un silencio denso, expectante. Las puertas que antes estaban entornadas se abrieron del todo. Los rostros asustados en las ventanas se endurecieron, transformando el miedo en una curiosidad desafiante. Un viejo, don Ramiro, a quien Ismael le había arrebatado su pozo hacía años, dio un paso tembloroso fuera de la sombra de un soportal.
sus ojos fijos en el libro. No fue un acto de agresión, sino algo mucho más poderoso, el fin de la invisibilidad. Viendo la vacilación del comisario y sintiendo el cambio sísmico en la multitud, Alma supo que era el momento. No gritó. Con una calma aterradora, abrió el libro. El sonido de una página al pasar fue como un trueno en la quietud. Su dedo recorrió una línea y leyó con una voz clara y cortante que atravesó la plaza. Ramiro Cruz. Aquí dice que le vendió los derechos de su pozo por 10 pesos. Todos sabemos que se lo quitó a punta de pistola, porque su nieta estaba enferma. Un grito ahogado salió de la garganta del viejo Ramiro, y fue la chispa que incendió la pradera. Un murmullo bajo recorrió al pueblo, creciendo hasta convertirse en un rugido de indignación contenida por años. Otros nombres, otras injusticias salieron de las bocas de la gente, reconociéndose en la historia de Ramiro. Ciego de rabia, viendo cómo su imperio de miedo se desmoronaba en segundos, don Ismael perdió el control. Apartó al comisario de un empujón y se abalanzó sobre Alma, no para arrestarla, sino para arrancarle el libro, para silenciar la verdad con sus propias manos. Pero ya era tarde. El pueblo, que había sido un rebaño de ovejas asustadas, se había convertido en una manada. El círculo de cuerpos se cerró en torno a él. Una muralla humana de testigos que ya no estaban dispuestos a apartar la mirada. El cuerpo de Ismael se lanzó hacia adelante, una masa de furia ciega, pero no fue Alma quien lo detuvo. Fue la mano huesuda y temblorosa de don Ramiro la que se aferró a su brazo, con la fuerza sorprendente que solo puede nacer de una vida de injusticias. Y luego otra mano, y otra, las manos callosas del herrero, las manos agrietadas por la tierra de los campesinos a los que Ismael había estafado, se cerraron sobre él como una red viviente. Ismael se revolvió como una bestia atrapada, gritando insultos y amenazas que ahora sonaban huecas, patéticas. Sus amenazas se ahogaron en el muro de cuerpos que lo rodeaba. En el forcejeo, el libro se le escapó de las manos a Alma, volando por el aire en un arco silencioso, pero no tocó el suelo. La esposa del panadero lo atrapó en el aire con un movimiento rápido y se lo pasó al carpintero, quien lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. La verdad ya no pertenecía a Alma, ahora era propiedad del pueblo. Ismael quedó inmovilizado, jadeando, sus ojos salvajes recorriendo los rostros que ya no le temían, que solo le devolvían una mirada fría y resuelta. El comisario, pálido y sudoroso, permanecía congelado, con el revólver colgando inútilmente de su mano. Alma no gritó, dio un paso al frente, recogiendo la dignidad que el desierto le había enseñado, y su mirada se clavó en el hombre uniformado. «Comisario», dijo, y su voz, aunque agotada, tenía el peso del acero. «La ley está en ese libro, la prueba del secuestro y de décadas de robo. Elija de qué lado está, del lado de un solo hombre o del lado de todo un pueblo». El comisario tragó saliva, sus ojos yendo del libro en manos del pueblo al rostro derrotado de su antiguo patrón, con una lentitud que era a la vez una rendición y una sentencia. Enfundó su arma y sacó unas esposas de su cinturón. El chasquido metálico al cerrarse sobre las muñecas de don Ismael fue el único sonido en la plaza. El sol, ya alto en el cielo, no quemaba, iluminaba, bañaba la escena no con la luz de la opresión, sino con la claridad cruda y limpia de la justicia que por fin había llegado. El silencio se rompió, no con un grito de victoria, sino con un murmullo colectivo, una ola de alivio que recorrió la plaza y pareció levantar el polvo del suelo. Don Ismael, despojado de su aura de poder, era solo un hombre viejo y derrotado, el esqueleto de su antiguo poder, siendo arrastrado por el comisario hacia la celda que él mismo había hecho construir. La gente no lo insultó,
Simplemente lo observaron en silencio. Un silencio que era un juicio mucho más pesado que cualquier grito. El carpintero le entregó el libro a don Ramiro, cuyas manos temblorosas lo recibieron como si fuera una reliquia. La verdad, por fin, descansaba en las manos de quienes habían sufrido su ausencia. En cuanto la puerta de la comisaría se cerró tras Ismael, la tensión que había mantenido a Alma en pie se desvaneció, y el peso de la noche, de la carrera, de la vida entera, cayó sobre ella como una avalancha. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el poste de un soportal para no derrumbarse. El murmullo de la gente a su alrededor se convirtió en un zumbido lejano. No veía los rostros agradecidos ni escuchaba las bendiciones susurradas. Su mente había volado de vuelta al desierto, a la zanja donde 3 pequeños corazones y un hombre roto esperaban una señal. La esposa del panadero se le acercó, ofreciéndole un jarro de agua con manos temblorosas. Alma bebió un trago largo y profundo, y el agua fresca fue como un bautismo. Se lo devolvió con un asentimiento de gratitud y, sin decir una palabra, se giró y comenzó a caminar de vuelta por donde había venido. Su verdadera victoria no estaba en aquella plaza, sino esperándola bajo el sol, en el lecho seco de un arroyo. El camino de regreso no fue una carrera, sino una peregrinación. Alma no corría. Cada paso era deliberado, pesado, un ancla que la devolvía a la tierra después de haber volado demasiado cerca del sol. El desierto, que en la ida había sido un adversario mudo y hostil, ahora parecía respirar con ella, un testigo silencioso de su transformación. El sol, que antes la había delatado ahora, era un bálsamo que calentaba su espalda cansada y secaba las últimas lágrimas de terror que se mezclaban con el sudor. Ya no era la viuda despojada que huía de la miseria, era una guerrera que regresaba del campo de batalla, con el cuerpo roto pero el espíritu intacto, llevando a los suyos no la noticia de una victoria, sino la promesa de un amanecer sin sombras. Al llegar al borde del arroyo seco, su corazón se detuvo. Por un instante, el silencio fue tan absoluto que temió lo peor. Pero entonces vio el movimiento, una cabeza que se asomaba con cautela por encima de la tierra. Era Arturo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y en esa mirada se cruzó toda la historia de las últimas 24 horas. Él se puso en pie con dificultad y los niños, al verlo, emergieron de su escondite como pequeños animales asustados. Cuando vieron la figura de su madre, recortada contra el cielo, el grito que brotó de sus gargantas no fue de miedo, sino un «mamá» que rompió el silencio del desierto y sanó todas las heridas de Alma. Se deslizó por la ladera y los 4 se fundieron en un abrazo desesperado, un nudo de cuerpos temblorosos y sollozos de alivio en el fondo de aquella cicatriz de la tierra. No hicieron falta palabras. Estaban vivos, estaban juntos, estaban, por fin, a salvo. El regreso al pueblo fue una procesión lenta y silenciosa. Ya no había prisa, solo el peso del cansancio y el alivio que lo aligeraba todo. Alma, con un hijo de cada mano y Arturo apoyado en su hombro. Les contó en frases entrecortadas la caída del cacique. No habló de su propio miedo ni de su carrera contra el sol. Solo habló del final, de la justicia que había encontrado un cauce en la plaza del pueblo. Arturo escuchaba en silencio, cada palabra de Alma borrando meses de oscuridad y encierro, mientras que los niños, por primera vez en mucho tiempo, caminaban sin mirar hacia atrás, con la confianza ciega de que su madre, como siempre, los estaba guiando hacia un lugar seguro. La pequeña caravana de los rotos y los resucitados avanzaba bajo el sol del mediodía, ya no como fugitivos, sino como los legítimos herederos de la tierra que les habían robado. Cuando llegaron a las primeras casas,
El pueblo no los recibió con el silencio temeroso de la mañana, sino con las puertas abiertas. La esposa del panadero salió a su encuentro con un pan recién hecho y un cántaro de agua fresca, que supo a gloria. Don Ramiro, con una dignidad recuperada que parecía haberle enderezado la espalda, se acercó a Alma y, con la voz temblorosa por la emoción, le dijo: «Tu casa te espera, hija. La hemos limpiado para ti». No era una oferta, era una restitución. El pueblo, liberado de su yugo, estaba devolviendo lo que era suyo. Alma miró a sus hijos, que mordían el pan con avidez, y a Arturo, que bebía el agua como si fuera la primera vez, y supo que no solo había recuperado un hogar de adobe y madera, sino que había encontrado uno nuevo, forjado en el coraje y cimentado en la gratitud de toda una comunidad. Al cruzar el umbral de su propia casa, Alma sintió que el mundo se reacomodaba bajo sus pies. No era solo la familiaridad de la madera gastada o el olor a hogar que el pueblo había reavivado encendiendo el fogón. Era la ausencia de miedo. Las mujeres del pueblo habían dejado un guiso humeante sobre la mesa y habían tendido las camas con sábanas limpias. Cada gesto era un ladrillo que reconstruía no solo su casa, sino su fe en los demás. Mientras sus hijos exploraban sus viejos rincones, con un júbilo que borraba las últimas sombras del terror, Alma se detuvo frente a una pequeña fotografía de su esposo en la repisa. El eco de su voz ya no era un lamento en un hogar vacío, sino un susurro de orgullo que parecía decirle que había cuidado bien de su rebaño, que había luchado contra el lobo y había vencido. Los días que siguieron fueron una lenta y sanadora marea, mientras Arturo, atendido por la curandera del pueblo, recuperaba sus fuerzas en una habitación de invitados. El libro de cuentas se convirtió en la semilla de un nuevo orden. Don Ramiro, con la autoridad que le conferían sus años y su sufrimiento, organizó un viaje a la capital del estado para entregar las pruebas a un magistrado incorruptible. La noticia de la caída definitiva de Ismael y la restitución de tierras y derechos se extendió como un fuego benévolo por toda la comarca. Alma, por su parte, no asumió el papel de heroína, asumió el de madre, el de vecina, el de mujer que vuelve a plantar flores en su jardín. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa, ya no escuchaba ruidos bajo tierra, sino la respiración acompasada de sus hijos, el sonido más puro de la paz que había conquistado con uñas, furia y un inquebrantable amor. Un par de semanas después, cuando la cojera de Arturo era ya solo un mal recuerdo y sus manos habían recuperado la fuerza para reparar la cerca del corral, Alma se dio cuenta de que el silencio de su casa había cambiado para siempre. Ya no era el silencio tenso de la supervivencia, sino la calma serena de la vida cotidiana. Arturo se había convertido en una presencia constante y amable, un tío inesperado para sus hijos, a quienes les contaba historias de ciudades lejanas mientras les enseñaba a tallar figuras en trozos de madera. El pueblo entero vivía en un limbo expectante, esperando noticias de la capital, pero era una espera cargada de una esperanza que se respiraba en el aire. Por primera vez, los vecinos se reunían en la plaza no para susurrar con miedo, sino para planificar el reparto del agua y la siembra de la próxima temporada. Alma observaba en silencio cómo sus hijos corrían y jugaban sin mirar por encima del hombro, y entendió que el verdadero sonido de la victoria no era el chasquido de unas esposas, sino la risa limpia y despreocupada de un niño que se sabe a salvo. La confirmación llegó con el regreso de don Ramiro, no como un suplicante, sino como un emisario de la ley. Traía consigo documentos oficiales que declaraban nulas las deudas de Ismael, restituían las tierras a sus legítimos dueños y anunciaban un juicio que lo mantendría encerrado por el resto de su vida. Aquella noche,
El pueblo celebró con una fiesta humilde pero ruidosa, con música de una vieja guitarra y comida compartida. En medio de la alegría general, Alma y Arturo se encontraron en el porche, observando las estrellas. Ya no eran solo dos supervivientes unidos por un enemigo común, eran los arquitectos de un nuevo comienzo. Una tarde, días después, caminaron juntos de vuelta al remolque. No había nada que temer. La carcasa oxidada, bajo el sol poniente, ya no parecía un ataúd, sino el crisol donde se había forjado su libertad. «Deberíamos desmantelarlo», dijo Arturo en voz baja. «Usar el metal para algo bueno, para el pozo, para las herramientas de todos». Alma asintió, una leve sonrisa en sus labios. No se trataba de borrar el pasado, sino de desmantelarlo pieza a pieza para construir el futuro. No lo hicieron solos. Al alba del día siguiente, una procesión silenciosa de hombres y mujeres del pueblo, armados con herramientas y una determinación sombría, siguió a Alma y Arturo hasta el lugar. El desmantelamiento del remolque se convirtió en un ritual comunitario, un exorcismo colectivo. Los mismos chirridos de metal que habían sido la banda sonora del terror de Alma, ahora eran cantos de liberación bajo los golpes rítmicos de los martillos. Trabajaron juntos, hombro con hombro, bajo el sol implacable, y cuando la estructura fue reducida a un montón de planchas retorcidas, se enfrentaron al agujero oscuro en la tierra, la tumba que casi fue. Sin decir palabra, comenzaron a llenarlo. Cada palada de tierra era un requiem por el pasado y una promesa de no olvidar jamás. Al final del día, donde una vez estuvo la prisión, solo quedaba una cicatriz de tierra removida, plana y lista para que el viento y el tiempo la sanaran. Meses después, el desierto floreció de maneras inesperadas. El metal del remolque, fundido y reforjado por el herrero, se convirtió en la bisagra de la nueva escuela y en las palas con las que cavaron un canal para compartir el agua del pozo de don Ramiro. La vida en el pueblo encontró un nuevo ritmo, uno basado no en el miedo a un solo hombre, sino en la fuerza de muchos. Alma observaba a sus hijos correr por la plaza, sus risas mezclándose con las de otros niños que ya no sabrían lo que era bajar la mirada. Arturo, a su lado, había encontrado su lugar, no como el fantasma del pozo, sino como un pilar de la comunidad, su risa una presencia tan sólida como la de cualquier otro. No necesitaban ponerle nombre a lo que habían construido entre ellos. Era una familia forjada en la oscuridad y templada en la luz. Y a veces, al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja, Alma miraba hacia el horizonte y ya no veía la desolación de un desierto, sino el lienzo vacío y prometedor de todos los amaneceres que estaban por venir. Un año después, la plaza del pueblo, antes un escenario de miedo y sumisión, era un hervidero de vida. Se celebraba la primera fiesta de la cosecha, la primera que era verdaderamente de todos. El aire olía a maíz asado y a tierra mojada, y la música de una guitarra rasgaba la tarde mientras los niños, con las caras manchadas de fruta, corrían por el mismo lugar donde las botas de Ismael habían dictado sentencias. Alma, de pie junto a Arturo, observaba la escena con una calma que le había costado un infierno ganar. Sus hijos jugaban entre la multitud. Sus risas la verdadera melodía de la celebración. No necesitaban hablar. Una mirada entre ellos bastaba para recordar el pozo oscuro y la carrera desesperada, pero esos recuerdos ya no eran fantasmas que atormentaban, sino los cimientos sobre los que se había construido cada una de esas sonrisas. Esa noche, sentada en el porche de su casa, con el murmullo de la fiesta apagándose a lo lejos y el peso de su hijo menor dormido en su regazo, Alma supo que la guerra había terminado. Ya no escrutaba las sombras buscando amenazas, sino que encontraba en ellas la paz del deber cumplido. Miró sus manos,
ya no rotas por la desesperación, sino fortalecidas por el trabajo de sembrar un futuro. Arturo se sentó a su lado en silencio, y juntos contemplaron el mismo cielo estrellado que una vez había sido su único confidente en la oscuridad. El ruido bajo tierra había sido reemplazado por el latido tranquilo de un pueblo que había aprendido a respirar de nuevo. Alma pensó en su esposo, y por primera vez en mucho tiempo, su recuerdo no trajo una punzada de dolor, sino una serena gratitud. Habían honrado su memoria no con lágrimas, sino construyendo sobre las cenizas de la tiranía, un lugar al que por fin podían llamar hogar. Más tarde, cuando la música se había suavizado y las familias comenzaban a retirarse a sus casas, don Ramiro se les acercó. En sus manos, protegidas por un paño limpio, sostenía el libro de cuentas. Ya no era un arma, sino una reliquia. «Lo guardaremos en la escuela», dijo con la voz quebrada por la emoción, «para que los hijos de nuestros hijos sepan lo que cuesta la libertad y el coraje que se necesita para reclamarla». Alma rozó la cubierta de cuero gastado con la yema de los dedos. El peso que una vez sintió como un bloque de hielo contra su piel era ahora el calor de una lección aprendida. Miró a su alrededor, a los rostros iluminados por los faroles, y vio no solo a sus vecinos, sino a un pueblo entero que había aprendido a mantenerse erguido. Aquella noche, mucho después de que la última risa se apagara, Alma y Arturo permanecieron en el porche, barriendo los últimos vestigios de la fiesta. Un silencio cómodo se había instalado entre ellos, tejido con los hilos de todo lo que habían sobrevivido. Arturo señaló con la barbilla el nuevo pestillo de la cancela, cuyo metal brillaba bajo la luna. «Del remolque», dijo simplemente. Alma asintió. Cada pieza de aquella prisión, transformada, era ahora un recordatorio no del horror, sino de su capacidad para renacer. Miró hacia la vasta oscuridad del desierto, que ya no guardaba amenazas, sino la promesa silenciosa de un mañana. El único ruido que importaba ahora era el de la respiración tranquila de sus hijos, un pulso constante y sereno que le confirmaba, noche tras noche, que la paz no era un destino al que se llega, sino un hogar que se construye. Al terminar de barrer, Alma se apoyó en el pilar del porche, sintiendo el agradable cansancio de un día lleno. Miró el pequeño jardín que había comenzado a replantar, ahora lleno de brotes verdes que prometían flores y verduras. Arturo, a su lado, siguió su mirada. «Mañana sembraremos los girasoles que trajo Ramiro», dijo, su voz tranquila rompiendo el silencio. Alma asintió, una sonrisa dibujándose en su rostro por primera vez sin el peso de la memoria. No era una promesa de amor romántico, sino algo más profundo, el pacto de dos jardineros que habían decidido cultivar vida donde solo había habido muerte, y cuya compañía se había vuelto tan esencial como el agua y el sol. Fue su hijo mayor quien, al salir de la casa para darle las buenas noches, rompió el hechizo del silencio adulto. Se acurrucó contra la pierna de Alma, mirando la inmensidad oscura del desierto. «Mamá», susurró, «¿ya no volverá el hombre malo?» Alma se arrodilló, poniendo sus manos sobre los pequeños hombros de su hijo, y buscó la mirada de Arturo sobre su cabeza. Vio en sus ojos el reflejo de su propia certeza. «No, mi amor», dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Nunca más». Y al ver salir los primeros rayos de un sol nuevo, un sol que ya no era un enemigo, sino una promesa, supo que era verdad. Ya no había ruidos bajo tierra, solo el viento que soplaba libre a través del desierto, y a lo lejos, el sonido de la primera campana de la nueva escuela, llamando a sus hijos hacia el futuro. Pasaron los años, y el polvo del desierto cubrió las viejas cicatrices con la pátina del tiempo. La escuela, cuyas bisagras habían sido forjadas del metal de la tiranía, se convirtió en el corazón palpitante del pueblo. Allí, los hijos de Alma
Aprendieron a leer en libros que no hablaban de deudas fantasma, sino de estrellas y cosechas. A veces, don Ramiro, convertido en el abuelo de todos, les contaba la historia de una mujer valiente que escuchó un ruido bajo tierra, no como un cuento de miedo, sino como una lección sobre la importancia de no apartar la mirada. La leyenda de don Ismael se convirtió en un susurro admonitorio para las noches frías, un recordatorio de que el monstruo más grande no es el que se esconde en la oscuridad, sino el que camina a plena luz del día, amparado en el silencio de los hombres buenos. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los campos que ahora eran de todos, Alma y Arturo observaban a los niños regresar de la escuela, sus voces una algarabía de vida que había ahogado para siempre el eco de los golpes metálicos. No habían necesitado ponerle nombre a su unión. Era un hogar edificado sobre los cimientos del respeto mutuo y el cuidado silencioso. Él se volvió hacia ella, y en su mirada ya no había rastro del prisionero, solo la calma de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Extendió su mano, no con la urgencia del que pide rescate, sino con la sencillez del que ofrece compañía. Alma entrelazó sus dedos con los de él, y juntos miraron hacia el horizonte. El único ruido que venía de la tierra ya no era el de una cadena, sino el rumor sordo y prometedor de las semillas que germinaban bajo sus pies. El tiempo, como el río que vuelve a su cauce, erosionó los bordes afilados del recuerdo, dejando solo la lección aprendida. El campo que ahora trabajaban juntos, una parcela de tierra que había pertenecido al propio Ismael, era la prueba más fértil de su victoria. Un día, mientras hundía las manos en el surco para depositar una semilla de calabaza, Alma sintió la misma textura áspera y seca que recordaba de la noche en que escarbó sobre la trampilla. Pero esta vez sus dedos no buscaban una argolla de metal, sino que ofrecían una promesa de vida. El sol en su espalda ya no era el castigo de un dios inclemente, sino la caricia de un cómplice que ayudaba a sanar la tierra que ambos habían reclamado como suya. Al anochecer, sentados en el porche que ahora era el epicentro de su universo, el cansancio del trabajo físico era una bendición, un ancla que los mantenía firmes en el presente. El mundo ya no estaba lleno de silencios amenazantes ni de golpes desesperados. El único ritmo que importaba era el coro de los grillos, el susurro de las hojas de maíz meciéndose en la brisa y las risas amortiguadas de sus hijos preparándose para dormir. No necesitaban hablar del pasado. Lo llevaban inscrito en la calma de sus gestos, en la forma en que él le pasaba un vaso de agua fresca sin que ella tuviera que pedirlo. Alma cerró los ojos y, por un instante, el rostro de su primer esposo acudió a su memoria, no con el dolor de la ausencia, sino con la paz de una misión cumplida. Había construido sobre sus cenizas, no un monumento al dolor, sino un hogar lleno de vida. Y ese, supo con una certeza que le aquietó el alma, era el único legado que importaba. Un día, un mercader ambulante, algo que no se había visto en años, llegó al pueblo con su mula cargada de telas de colores y herramientas que brillaban al sol. No vino a cobrar deudas, sino a comerciar. Alma intercambió el excedente de su cosecha por un rollo de tela azul como el cielo de la tarde y una pequeña flauta de madera para su hijo. El mercader, un hombre que había visto muchos pueblos muertos de miedo, observó la forma en que la gente negociaba, reía y compartía el agua con él sin recelo. Antes de partir, le dijo a don Ramiro: «Este lugar tiene un sonido diferente. No sé cómo explicarlo. Suena a tierra que por fin descansa». Esa noche, en el porche, mientras los niños dormían dentro y el zumbido de los insectos era la única música, Arturo terminó de tallar un trozo de madera que había estado trabajando durante días. No era una figura tosca como las que hacía para los niños. Era un pájaro pequeño,
con las alas a medio desplegar, liso y perfecto al tacto. Se lo tendió a Alma sin una palabra. Ella lo tomó, sintiendo el calor de la madera y el cuidado de las manos que le habían dado forma. Lo sostuvo contra la palma de su mano, reconociendo en él al pájaro asustado, que una vez había sido su corazón, ahora libre y a punto de emprender el vuelo. Arturo la miró y con una voz tan suave como el viento del desierto, dijo: «Para el nido». Y en esas 3 palabras, Alma entendió que habían terminado de construir su hogar, no con adobe y madera, sino con las astillas de 2 vidas rotas, unidas para siempre por la promesa silenciosa de cuidar el uno del otro. Alma deslizó sus dedos sobre la madera pulida, sintiendo el latido de un corazón que ya no estaba asustado. No respondió con palabras, pues ninguna habría estado a la altura del momento. Se levantó y entró en la casa, donde la luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras cálidas. Colocó el pájaro de madera en la repisa, justo al lado de la vieja fotografía de su esposo. No lo opacaba ni lo reemplazaba, se complementaban. Era el guardián de un nido que honraba sus raíces y no temía extender las alas hacia un nuevo cielo. Aquel gesto silencioso fue su respuesta. La aceptación de que un hogar no es solo un lugar que se defiende, sino también uno que se aprende a compartir de nuevo. Más tarde, cuando la noche del desierto los envolvió por completo y el único sonido era el respirar acompasado de los niños durmiendo en sus camas, se sentaron de nuevo en el porche. El silencio entre ellos ya no estaba hecho de palabras no dichas, sino de un entendimiento que no las necesitaba. No era la promesa de una felicidad eterna y ruidosa, sino algo mucho más valioso y real: la paz, la certeza serena de estar, por fin, en casa. Y mientras miraban las estrellas que una vez fueron testigos de su terror, Alma supo que la tierra bajo sus pies ya no guardaba secretos ni prisioneros, solo las raíces de su familia, que por fin, después de la tormenta más larga, habían encontrado un lugar donde crecer fuertes y profundas. Una noche, el cielo del desierto se rasgó sin previo aviso. Una tormenta, de esas que llegan una vez cada varios años, descargó su furia sobre la tierra reseca. Alma recordó lo que Arturo le había contado en el pozo, el miedo supersticioso que Ismael le tenía a los truenos, como si el cielo fuera a juzgarlo. Pero en el pueblo ya nadie se escondía. Las puertas de las casas se abrieron para recibir el aire fresco y el olor a tierra mojada, una bendición largamente esperada. Desde el porche, Alma y Arturo vieron caer la lluvia a torrentes, un telón de agua que borraba las estrellas. Cada trueno, que antes habría sido un presagio de la ira de un tirano, era ahora una promesa de vida para los campos que habían sembrado juntos. Arturo le pasó un brazo por los hombros, un gesto simple y protector que contenía el peso de todo lo que habían superado. El estruendo del cielo no la asustaba. Alma había aprendido que los verdaderos monstruos no anuncian su llegada con relámpagos, sino que medran en el silencio y la oscuridad bajo tus propios pies. Su mirada se posó en el interior de la casa, donde la silueta del pájaro de madera en la repisa parecía vigilar el sueño tranquilo de sus hijos. Arturo siguió su mirada y, como si leyera sus pensamientos, dijo en voz baja: «Hay ruidos que traen agua y ruidos que solo traen cadenas. Hemos aprendido a distinguirlos». Alma apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo constante de la lluvia sobre el techo de su hogar. Y en ese sonido, el de la naturaleza reclamando su ciclo y el de un pueblo bebiendo la promesa de una buena cosecha, encontró la música definitiva de su paz. A la mañana siguiente, el mundo olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. El sol atravesaba las nubes dispersas, arrancando destellos de los charcos que salpicaban el camino. Los niños, liberados de la casa, chapoteaban en el barro con una alegría ruidosa que era la antítesis del silencio temeroso de antaño.
Alma y Arturo caminaron entre los campos, viendo cómo cada planta parecía haberse erguido durante la noche, bebiendo la tormenta como un elixir. No había rastro del polvo sofocante que una vez había sido el único aire que respiraban. Arturo se detuvo y recogió un puñado de tierra oscura y húmeda. «Incluso la tierra recuerda cómo respirar», dijo en voz baja, y al dejarla caer, no se convirtió en una nube de miseria, sino que regresó a su lugar, lista para dar fruto. Más tarde, de pie en el umbral de su puerta, observando a Arturo enseñar a su hijo mayor a saltar piedras sobre un charco, Alma sintió que un círculo se cerraba. Recordó cómo, en el remolque, su corazón había sido un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas. Ahora, el pequeño pájaro de madera descansaba en su repisa, un centinela silencioso de un nido seguro. Ya no era una viuda, ni una fugitiva, ni una víctima. Era simplemente Alma, y su nombre, que una vez le pareció una cruel ironía, ahora resonaba con la verdad más profunda de su existencia. Se había convertido en el alma de su familia, en el pulso silencioso de un pueblo que había vuelto a la vida, una mujer que había escarbado en la oscuridad más profunda, no para encontrar un tesoro, sino para desenterrar su propia y feroz fortaleza. Pasaron los años y la tierra, agradecida, devolvió con creces el cuidado que le profesaban. Cada fiesta de la cosecha era un testamento de su renacimiento. Alma, con hilos de plata en el cabello, pero la misma mirada firme, ya no era la heroína de una noche de terror, sino la matriarca silenciosa de una paz ganada a pulso. Observaba a sus hijos, ya casi hombres, enseñar a los más pequeños a leer usando el viejo libro de cuentas, ahora protegido tras un cristal en la escuela, su tinta desvaída un mapa de un pasado que no debía olvidarse para no repetirse. Arturo, a su lado, con el rostro surcado por nuevas arrugas de risa, era el cimiento sobre el que descansaba la serenidad de su hogar. Esa noche, sentada sola en el porche, mientras el resto del mundo dormía, Alma escuchó con atención. Ya no buscaba el silencio por miedo a un ruido. Lo buscaba para disfrutar de los sonidos que contenía. El susurro del viento en los maizales crecidos, la respiración profunda y acompasada de su familia dentro de la casa, el latido sordo y constante de la tierra viva bajo sus pies. Aquel golpeteo metálico que la había despertado de una pesadilla para sumergirla en otra, ya no era un eco de terror en su memoria. Se había transformado en el primer compás de la única canción que importaba, la de una mujer que, al escuchar la llamada desesperada de un prisionero, había encontrado la llave para liberar no solo a un hombre, sino a sí misma y a un pueblo entero. Y en ese nuevo silencio, lleno de vida, encontró su respuesta definitiva. Su hijo menor, que ya no era el bebé que acunaba en el terror del remolque, salió descalzo y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. «¿A veces sigues escuchando ruidos, mamá?», preguntó en un susurro, su voz infantil desprovista del miedo de antaño, cargada solo de una curiosidad serena. Alma le acarició el cabello, su mirada perdida en la inmensidad estrellada. «Ya no, mi amor», respondió con una voz suave y firme. «Ahora solo escucho crecer las raíces. A veces, las cosas más terribles son solo el sonido de algo viejo que se rompe para dejar sitio a lo nuevo». El niño asintió, satisfecho con la respuesta, y se acurrucó contra ella, cerrando los ojos al arrullo de los grillos. Arturo salió poco después, cubriéndole los hombros con una manta. Se sentó a su lado sin romper la quietud, sus presencias un ancla mutua en la calma de la noche. Miraron juntos el contorno de su hogar, el perfil de los campos y el resplandor lejano del pueblo. Ya no eran dos náufragos aferrados a una tabla, sino los fareros de una costa segura. La tierra bajo sus pies había dejado de ser una tumba para convertirse en una cuna.
Y en el silencio profundo y fértil del desierto, Alma comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de cadenas, sino el poder de transformar el sonido de su propio miedo en la música de un nuevo amanecer. Una década más tarde, el que fuera su hijo mayor, ahora un hombre con la misma mirada serena de su madre, se despidió en la puerta. No se marchaba huyendo, sino para estudiar agronomía en la capital, llevando consigo las lecciones de una tierra que había aprendido a ser generosa. Antes de partir, posó una mano sobre el dintel de la puerta. «Gracias», le dijo a Alma, y en esa única palabra estaba el peso de la noche en el remolque, de la carrera por el desierto, de una infancia recuperada, por enseñarnos que las paredes más fuertes no son las que te encierran, sino las que eliges construir para proteger a los tuyos. Alma lo observó alejarse por el camino polvoriento, no con el nudo de miedo de la madre que teme al mundo, sino con la serena certeza de quien ha enviado al futuro una semilla fuerte, regada con coraje. Cuando el polvo del camino se asentó, Arturo se acercó a ella en el porche y le tomó la mano, sus palmas callosas encajando como si hubieran sido talladas del mismo trozo de madera. Ya no necesitaban hablar del pasado. Lo vivían en cada viga de la casa, en cada surco del campo, en el silencio pacífico que los envolvía. El viento del desierto, que una vez fue el portador de aullidos solitarios y del rugido amenazante de un motor, ahora solo traía el aroma del tomillo y el susurro de las hojas de maíz. Y en el fondo de ese silencio bendito, Alma supo que el sonido que había definido su vida no fue el golpe desesperado de una cadena contra la tierra, sino el primer latido poderoso de su propio corazón cuando decidió, para siempre, dejar de tener miedo. Una tarde de otoño, cuando el aire ya no quemaba, sino que acariciaba, Alma y Arturo caminaron en silencio hasta el lugar donde una vez se irguió el remolque. No quedaba rastro de metal ni de miseria. En su lugar, el desierto había comenzado su lento y obstinado trabajo de reclamación. Pequeñas flores silvestres de un violeta tenaz habían brotado en la tierra que una vez cubrió la trampilla. Alma se agachó y rozó un pétalo, y el recuerdo del frío metálico de la argolla se sintió como la historia de otra persona, un cuento contado junto al fuego. Arturo se detuvo a su lado, su sombra fundiéndose con la de ella. «Aquí fue donde te encontré», susurró él, su voz apenas audible sobre el viento. Alma negó con la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. «No, aquí es donde nos encontramos». La historia de Alma nos enseña que de pie, en ese pedazo de tierra sanada, escucharon. Pero el silencio ya no era un vacío expectante, sino un lienzo lleno de los sonidos de la vida, el zumbido de un insecto, el lejano balido de una oveja, el susurro del viento peinando la maleza. La historia del ruido bajo tierra se había convertido en una leyenda que los abuelos contaban para enseñar sobre el coraje, no para infundir miedo. Y en ese momento, con el sol poniente bañando el mundo en una luz dorada y tranquila, Alma comprendió la verdad final de su viaje. La tierra ya no guardaba prisioneros, solo las raíces de una comunidad que había aprendido a crecer hacia el sol. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.